El día de hoy vamos a estar en Hechos capítulo 4, versículo 32, que fue donde nos quedamos la última vez. Vamos a retomar el libro de Hechos y seguir con su enseñanza. Anteriormente en Hechos, Pedro y Juan, como recordarán ustedes, probablemente en el capítulo 4 fueron arrestados. Estamos en el capítulo 4, ahorita les digo el versículo 32. Ahorita vamos a ir ahí. Entonces Pedro y Juan nos cuenta el capítulo 4 de Hechos que fueron arrestados y fueron interrogados, y ellos valientemente respondieron a los líderes de Israel que no podían callar respecto a lo que Jesús había hecho y de la realidad de que había resucitado. A lo mejor ustedes recuerdan que ellos se sorprenden de los apóstoles diciendo: estos hombres son incultos, pero reconocieron que estuvieron con Jesús. Y a pesar de las amenazas, Pedro les respondió: juzguen ustedes mismos, ¿qué será mejor, obedecer a Dios o a ustedes? Así que, por supuesto que ellos no se callaron. El texto nos dice que siguieron predicando, pero antes de eso se juntaron todos, como ahorita estamos juntos, y oraron a Dios pidiendo su ayuda por esa situación en particular. Le dijeron: Dios, ayúdanos, mira sus amenazas, concédenos seguir hablando y que muchas personas sigan viniendo al Evangelio. Dios se los concede, dice el texto, que en ese momento el lugar donde estaban fue lleno tembló y el Espíritu Santo los llenó, y entonces ellos siguieron predicando la palabra de Dios con denuedo. Y es así que llegamos al tema del día de hoy. Vamos a ver Hechos 4:32 y vamos a terminar hasta el capítulo 5, versículo 11. Es una fracción de un mismo tema en común, y ahorita vamos a ir viendo cómo encaja. El asunto es de que aquí Lucas, que es el autor de Hechos, nos va a dar como un resumen de la vida de la comunidad. En Hechos capítulo 2 ya vimos anteriormente un resumen corto de cómo se veía la comunidad, que dice que todos tenían cosas en común, que seguían esforzándose, que se reunían de vez en cuando en las casas de los apóstoles, etcétera, etcétera. En la casa de ellos, perdón. Y aquí hay un resumen similar. De hecho, el título del sermón es La comunidad y la santidad del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo crea una comunidad y cómo el Espíritu Santo muestra su santidad en medio de esa comunidad. Y aquí vamos a empezar con el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cómo fue la comunidad que el Espíritu Santo creó? Versículo 32, Hechos 4:32, dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hasta ahí, pues, lo que nos está describiendo aquí Lucas es que los cristianos eran descritos como personas, pero que formaban la idea de un solo cuerpo, porque pues de hecho somos un solo cuerpo. Dice que tenían un solo corazón y un alma. O sea que había unidad en sus decisiones, había unidad en su comportamiento, todos se consideraban parte de una familia, y por supuesto todo lo que hacían era en beneficio unos con otros. Eso es lo que está aquí reflejando Lucas. Dice que ¿qué hacían? Ninguno de ellos decía ser suyo lo que poseía. Ellos tenían muy bien claro lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros bienes materiales, inmuebles, etcétera, son propiedad ¿de quién? De Dios. Y reconocemos que nosotros somos solo administradores de esos bienes. Ellos entonces decían que lo suyo pues no les pertenecía, sino que era de Dios, y por lo tanto pues tenían la libertad de poderlo compartir según la necesidad. Ahorita vamos a volver al tema. El versículo 33 dice que aparte de esto, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. Así que quiero que proyecten esa imagen en sus mentes. La comunidad crecía en unidad, en amor los unos por los otros, pero aparte los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Evangelio con gran poder. O sea que ellos continuaban predicando y Dios seguía trayendo más personas a la comunidad, más gente se estaba convirtiendo. Y el texto dice que al mismo tiempo había gracia abundante sobre todos ellos. Yo creo que eso es importante, porque cuando tú conoces una familia admirable, un grupo que te da mucha atención, que dices: wow, qué bonita familia, generalmente nos enfocamos en el amor que hay entre la familia o la unidad. Dices, hay mucha gracia entre ellos, ¿verdad? O sea, no se ve que estén peleando, se ve que están compartiéndose la comida, todos están riendo, y es algo que nos llama mucho la atención. Eso había en la comunidad, había gracia, pero no una gracia que ellos mismos habían creado, sino una gracia que Dios les había dado. De hecho, la palabra gracia significa regalo inmerecido, una bondad inmerecida. Entonces, que Dios les diera gracia significaba que les dio el regalo,
una bondad grande que dominaba en todos ellos y que no era producto de ellos, de su esfuerzo, sino de Dios que se los estaba dando. Aparte significa que entre la población de Jerusalén, los cristianos en ese momento, antes de la persecución, pues tenían el favor de las personas. Como decía David hace un momento, pues la gente a veces ve a los cristianos y dice, qué buena vida tienen, ¿verdad? O sea, se esfuerzan en el amor, bueno, debería ser lo que comentaran. Los habitantes de Jerusalén decían eso, claro, los líderes religiosos pues decían que lo contrario. Pero eso era lo que caracterizaba a esta comunidad. Y una de las maneras donde la unidad más se caracteriza es a través de la utilización de nuestros bienes. Si quieres conocer el amor de una persona, ve en dónde gasta esa persona más. Si esa persona siente que su belleza es lo más importante, seguramente gran parte de su presupuesto se irá a ¿dónde? Pues a procurar su belleza, productos de cuidado, bla, bla, bla. Si una persona cree que lo más importante de su vida son sus hijos, mucho de su dinero o ahorros va en dirección al beneficio de sus hijos. Y de igual manera una comunidad donde más pone sus recursos se muestra mucho de su corazón o su disposición. Miren el versículo 34 conmigo. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se iba distribuyendo a cada uno según su necesidad. Vemos entonces que el objetivo de todos de compartir no era tener un fondo comunista, ¿no? O sea, muchas veces la gente dice, los cristianos fueron los primeros hippies, ¿no? Que las primeras comunas vendieron todo y... O sea, el sentido del texto no es que lo hicieron solo por ser una comunidad donde todos tuvieran lo mismo, sino que ellos querían hacer algo, era ayudar a los necesitados. O sea, dentro de la iglesia, en ese momento había cristianos, gente que había creído el evangelio que tenía necesidad económica. Y entonces, ¿ellos qué hacían? Pues los que tenían de más, por ejemplo, casas o un terreno, y lo vendían y traían el dinero a la iglesia, y entonces dice que lo depositaban a los pies de los apóstoles. Ahora, como les digo, ellos sabían que eran administradores del dinero de Dios, y eso es lo que somos nosotros realmente, administradores de lo que Dios nos ha dado. Cuando el texto dice que traían el dinero o las ganancias y los ponían a los pies de los apóstoles, no quiere decir el texto como que se acercaban como en reverencia, como que, oh, grandísimos apóstoles, aquí está el dinero, y se los ponían en los pies y luego se alejaban haciendo reverencias como si de reyes se tratara. No, o sea, la idea judía en sí, cuando hablas de los pies de una persona, se refiere a la disposición de una persona, por decir, al camino para que esa persona pueda tomar los pasos adecuados. O sea, ellos confiaban en los apóstoles como los líderes en ese momento que estaban, diciendo, te confío este dinero, y Dios te pedirá cuentas a ti de ese dinero, no a mí. Así que yo te lo entrego con confianza. Y dice el texto que los apóstoles lo distribuían a cada uno según su necesidad. Importante aquí, otra vez. No es de que todos juntamos el dinero y, se juntaron 500,000 pesos, somos 13, pues vamos a dividir aquí, a cada quien le va a dar como 60,000 pesos. No, o sea, no es la idea que no hicieron algo, sino juntaban y ayudaban a los que tenían necesidad. No es que todos abandonaron su trabajo y se fueron de Jerusalén a un cerro o algo así. Vivían en Jerusalén. Muchos seguían trabajando seguramente, pero los más necesitados ya no tenían necesidad porque los apóstoles y la iglesia en sí se encargaba de cubrir. Y un texto que deja muy claro esto es 1 Juan 3:17. Fíjense lo que dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Sin comentarios. Es un texto bastante claro. Pero podemos resaltar aquí algunas cosas. Primero, en definitiva, el Espíritu de Dios sí quiere que ofrendemos. Mi pregunta es, ¿no era acaso el Espíritu Santo, como dijimos, que creó esta comunidad y que puso en el corazón de los creyentes hacer estas cosas? Por supuesto. El Espíritu Santo fue quien pone ese impulso en nuestro corazón y debemos, por lo tanto, obedecerlo. De hecho, Pablo, inspirado por Dios, pudo escribir lo siguiente. Fíjense, 1 Corintios 16, os lo voy a leer. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. O sea, Dios desea que ofrendemos con regularidad, no en razón de su necesidad, no es de que Dios necesite nuestro dinero, pero sí en razón de la nuestra. Porque muchas veces el dinero toma un lugar en nuestro corazón que no le corresponde. Y ofrendar es un acto de adoración porque nos desprendemos de nuestra vida representada en ese dinero, nuestro trabajo, nuestro tiempo, y decimos, Dios,
yo confío más en ti que en lo que el dinero me puede aportar o lo que mi trabajo y mi esfuerzo y mi habilidad para negociar me puede aportar. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 4:18 dice que las ofrendas, fíjense cómo las describe Pablo, son un fragante aroma, un sacrificio aceptable, algo agradable a Dios. O sea que inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice que las ofrendas son para Dios como un perfume, un olor que le agrada, no porque lo necesite, sino porque ve nuestra disposición, lo ve como un sacrificio aceptable, Dios lo ve como algo bueno. Hasta este punto debe ser claro, pues para qué se usa el dinero en la iglesia, pero quiero extender un poco más. El dinero es para el Señor, pero si bien es para el Señor, no es de que se lo depositemos en una cuenta celestial o en el Banco de México a nombre del Señor de los cielos o algo así, ¿no? No es de que, o sea, quiero ser claro porque cuando decimos que vamos para el Señor, no es como que estemos queriendo engañar a las personas como diciéndoles, este dinero va para Dios, o sea, no se lo mandamos en palomas mensajeras. Al contrario, o sea, el dinero tiene la función de que como iglesia, el cuerpo de Cristo que somos, o sea, la representación visible de Dios aquí en la tierra, porque Él nos ha dado esa gran comisión de representarlo como su iglesia, usemos esos recursos para cumplir la misión que Él nos mandó. En Mateo 28 la misión es clara, ¿no? O sea, vayan por todo el mundo. Y pues si vamos a ir, eso implica viajar, y viajar implica en ocasiones gastar, comer, etcétera. Entonces, una iglesia cumple esa función como pues evangelizando, bautizando nuevos creyentes, discipulando, enseñando, aprendiendo, enseñando a otros a guardar todas las cosas que Jesús nos mandó. Y eso en la práctica se ve pues de que vamos a comprar Biblias, ¿no? O sea, a lo mejor no tenemos todos para darle, a lo mejor yo individualmente no tengo para comprar una Biblia, pero todos juntos pueden apoyar a un hermano que tenga esa necesidad, pues hermano, una Biblia. No te la regalé yo, la iglesia te la está dando, somos el cuerpo de Cristo, Dios te la está dando. Pues ¿para qué más sirve? Libros. Para en un momento iglesias rentan un local, pues el dinero tiene que salir de los miembros que dan a Dios en obediencia para que se puedan reunir constantemente en un lugar. Digo, gracias a Dios tenemos este lugar, ¿no? Pero imagínense a lo mejor ir a la casa de un hermano y pues los sillones están gastando. O sea, no quiero decir que sea equivocado, pero pues la iglesia puede, a través de esas ofrendas, comprar sillas, mesas, todo lo que se ocupe para seguir cumpliendo la misión que Dios nos ha encargado. Por supuesto también ayudando a los pobres, sobre todo a los hermanos necesitados. Tomando el ejemplo de Pablo, pues para el sostenimiento de misioneros, de pastores, de líderes. Muchas iglesias a veces no crecen, no porque no tengan la intención, sino porque imaginen, todos, incluidos los líderes y cada miembro del personal trabaja 50, 60 horas a la semana. Hay mucho dinero, pero el dinero a veces está mal utilizado. Tienes un edificio enorme, pero nadie está en el edificio nunca. En cambio, si una iglesia supiera utilizar mejor sus recursos, probablemente podría decir, pues podemos contratar personal para que pueda trabajar mejor en la iglesia a tiempo completo y el pastor pueda tener tiempo libre en lugar de trabajar 60 horas, pues trabajar a lo mejor 20, otro pocos le ayuda a la iglesia y puede discipular, puede predicar, prepararse mejor, puede atender a todos mejor. Como Pablo, ¿no? Pablo trabajaba de vez en cuando, pero las iglesias lo apoyaban muchas veces para que él pudiera seguir continuando con el ministerio. O sea, Dios sí nos dio recursos y vamos a utilizarlos fielmente, si Él nos lo permite, pues para su reino, no para otra cosa. En segundo lugar, algo que podemos aprender aquí de esta disposición de los cristianos de la iglesia de Hechos, es que ellos daban ofrenda confiando en Dios, no en los hombres. Segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, sino con una disposición, porque Dios ama al dador alegre. O sea, damos alegremente para Dios, no para impresionarnos mutuamente, ni mucho menos para desconfiar de todos, ¿no? O sea, no es de que doy a la iglesia y cuidadito, los tengo bien vigilados de qué están haciendo con el dinero. O tampoco ahora voy a ver al hermano como, a ver cuánto está dando el hermano, y yo le estoy dando más que él. O sea, no, el propósito de la ofrenda no es la obligación, no es ni siquiera el cumplir con un mandamiento en el sentido de que la ley nos lo requiere y si no lo haces te vas a condenar, sino Dios desea que demos con alegría. O sea, si hay desconfianza en nuestro corazón, si el tema del dinero sigue siendo un tabú por alguna experiencia que tuvimos, lo mejor es acercarnos a la iglesia, a los líderes y pues preguntarles, oye, ¿para qué se está usando el dinero? No tiene nada de malo y todos podemos saber para qué se está utilizando el recurso. O sea, Dios desea que demos con nuestro corazón, no con nuestra desconfianza. O sea, Él quiere nuestra alegría antes que nuestro dinero. Eso es importante recalcarlo. Si no tienes esa actitud, no te preocupes por ofrendar. O sea, pídele a Dios sabiduría.
No demos obligados como que, ay, pues ya ni modo, porque están aquí diciendo que si no damos, no va por ahí. O sea, Dios, y es importante porque en ninguna parte del texto vamos a encontrar que dice, hay algún versículo que diga aquí, como los apóstoles obligaron a todos a vender sus propiedades y sus casas y les dijeron, si no lo hacen, el Señor los condenará. Dice que ellos de corazón lo hacían, el Espíritu Santo los motivó, y eso es lo importante. Y ahora, este tema del dinero, ¿por qué lo menciono aquí? Porque va a tener una relevancia importante para los siguientes versículos. Fíjense, el versículo 36 nos va a hablar de cómo el Espíritu Santo, ya vimos cómo se ve en comunidad, pero ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo se ve en un individuo, un ejemplo, cómo se ven los creyentes, cómo se ve el corazón de los creyentes cuando el Espíritu está en medio de ellos. Versículo 36, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces este hombre, que se llamaba José, él era judío, de la tribu de Levi, dice el texto que había nacido fuera de Jerusalén, pero ahora vivía ahí, era parte de la iglesia, y él tenía una propiedad, y de su corazón dijo, pues yo también la voy a vender, y se la voy a traer a los apóstoles, para que lo utilicemos en la iglesia. De hecho, los apóstoles lo llamaban hijo de consolación, o sea, una persona que llevaba consolación. A lo mejor la iglesia estaba atravesando un periodo de necesidad, y él dijo, voy a consolar a la iglesia, ¿cómo? A través de, pues este recurso, si es lo que se necesita justo ahora. Él hizo eso. Trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles con alegría, y Dios, por lo tanto, lo menciona aquí en este texto como un ejemplo de un corazón dispuesto, un corazón correcto, un buen ejemplo para nosotros incluso. Pero el versículo 1 del capítulo 5 nos da un cambio. Fíjense, hay una palabra ahí, pero, ok, hay un pero, un contraste entre Bernabé y quién. Dice, pero en comparación con Bernabé, estoy diciendo yo, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Hasta aquí, todo normal, todo bien. Él vendió una propiedad igual que otros creyentes lo habían hecho, ¿no? Este cristiano actuó igual que otros en la comunidad, no había problema. El problema empieza en el siguiente versículo. Dice que se quedó, sustrajo, o sea, otras versiones dicen robó parte del precio de la venta, y sabiéndolo también su mujer, trajo la otra parte y la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, este versículo es un poquito raro, porque uno dice, a ver, ¿cómo que se autorrobó su dinero? No tiene sentido, como que sustrajo o agarró parte de su... No te puedes robar a ti mismo, generalmente le robas a alguien más. Entonces, ¿por qué el texto? O porque algunas versiones dicen que robó o que le quitó una parte del precio. Porque, fíjense, como les mencionaba, no había una obligación o sea, los apóstoles ni Dios habían promulgado una obligación de todos los cristianos a vender, mucho menos a vender y ofrendar totalmente la cantidad de la venta. Eso era tu decisión. Pero él, ¿qué hizo? Él vendió la propiedad y le llevó el dinero a los apóstoles y les dice, la propiedad me costó 50,000 pesos, la vendí en 50,000 pesos, aquí están los 50,000 pesos todititos, enteritos, yo no agarré ni un peso y se los pongo a ustedes como disposición para que hagan lo que mejor les parezca. Pero él estaba mintiendo, porque la propiedad no le costó eso, o sea, no dice el texto exactamente cuánto, pero imagínense, le costó 60,000. Él agarró 10,000, que no había problema, nuevamente, pero él trató de engañar diciendo, te di todo lo que había tenido de la propiedad. Así que el problema no fue dar una parte del valor de la propiedad, el asunto era la hipocresía. Él se puso de acuerdo junto con su esposa para tener una gran idea, como, oye, Bernabé dio dinero y le dijeron hijo de consolación. A lo mejor si tú y yo damos dinero, nos van a decir hijos de la consolación, hijos de la misericordia, los hermanos que más ofrendan a la iglesia. No sé qué les habrá pasado por la mente, pero dijeron, hay que venderla, agarramos una parte y les decimos que dimos todos, y así a lo mejor la iglesia va a decir, miren, están dando el valor de una propiedad enteramente para Dios. Qué fe, qué gente tan entregada. No sé, probablemente algo así estaban pensando. Ellos querían no sinceridad, sino ellos querían engañar, querían que la gente los viera como, wow, o sea, estos hermanos sí son de los cristianos de veras, de los que ofrendan bastante, ¿no? Pero entonces al hacer eso, le robaron ¿a quién? A Dios. El versículo siguiente, vemos el juicio del Espíritu Santo. Versículo 3. Y aquí quiero hacer un paréntesis primero. Hay una tendencia a ver a veces al Espíritu Santo como una delicada brisa, como un viento solemne, ¿verdad? Como un susurro, como la paz, el amor,
como una paloma. Y tenemos ese pensamiento un poquito romántico y hasta infantil respecto al Espíritu Santo. Ese texto y la Biblia en sí nos va a quitar esa idea por completo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y como Dios también tiene soberanía, capacidad de gobernar, de reinar y de juzgar, como va a pasar aquí. Versículo 3. Pedro se da cuenta, no porque era inteligente o porque, wow, tenían el gran don, sino que el Espíritu Santo se lo revela. Fíjense, versículo 3. Después de que estas personas traen ese dinero, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Wow. O sea, lo confrontó directamente. Se da cuenta que Ananías oculta algo y le dice, primero, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? En Hechos 4:31, no vayan ahí, pero ahí el versículo nos dice que el Espíritu Santo había llenado a la comunidad. Pero aquí, en contraste con eso, Pedro dice que Satanás fue quien llenó el corazón de Ananías. Y le dice, ¿por qué llenó tu corazón Satanás? O sea, antes, en Hechos 4 vemos que el adversario quiso atacarlos externamente, ¿recuerdan? Por medio de los líderes, como el movimiento estaba creciendo, Satanás movió a los líderes judíos como para atacarlos y derrotar el movimiento. No funcionó. Los apóstoles, al contrario, más valientemente siguieron predicando. Pero ahora la técnica o la táctica va a cambiar. Ya no va a ser un ataque externo, sino un ataque interno, desde adentro, desde mismo la comunidad. ¿Cómo? Engañando o llenando el corazón de Ananías y Zafira de pecado. Esa es una realidad que nosotros no podemos ignorar. En Mateo 4, Jesús fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Y si la Biblia dice que fue tentado es porque las tentaciones eran reales. O sea, realmente había algo de tentador en los ofrecimientos. O sea, no pensemos que Jesús venció la tentación porque él ni la sentía. Porque hay esa tendencia de que Jesús ni se sentía tentado, ¿no? Pues bien fácil la venció. No, él la venció porque fue obediente a Dios, porque decidió amar a Dios con todo su corazón, incluso en medio de la tentación. Él fue tentado sin pecado, pero la tentación la venció por completo porque él fue obediente a Dios antes que a su impresión o su deseo en ese momento. En el libro de Job, incluso el diablo se atrevió a tentar a Dios, ¿recuerdan? En Génesis intentó engañar y engañó a Adán y Eva también. Así que en definitiva, un creyente sí puede ser tentado por Satanás. Pero tampoco quiero dejarlos como que, qué miedo, ¿no? Sino con esperanza, porque el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo vive en nosotros y ahora nosotros podemos hacer frente a esa tentación. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resisten al diablo, ¿y qué va a pasar? El diablo huirá de ustedes. O sea, si nosotros estamos firmes en Dios, podemos vencer la tentación, no importa de quién venga, incluido Satanás. Pero Ananías no hizo eso. Ananías sintió la tentación y la habló con su esposa y la ejecutaron. ¿Y qué hicieron? Aquí está el pecado que cometieron. En el versículo 3 dice que mintieron al Espíritu Santo. O sea, ellos mintieron al Espíritu Santo. En primer lugar, se le puede mentir al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque es Dios. Y ese texto nos lo dice claramente. O sea, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es la electricidad, no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios. Y ellos le mintieron directamente al Espíritu Santo porque es Dios. Y en segundo lugar se nos muestra el problema. El problema fue la mentira, no el tema del dinero. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es de que el dinero era el problema era la mentira, el engaño. ¿Cómo lo engañaron? ¿O cómo quisieron engañar al Espíritu Santo? Dice que se quisieron quedar con parte del precio del terreno. O sea que Ananías, en un esfuerzo por ganar reputación, quiso mostrar una mayor generosidad de la que realmente él tenía a disposición. Trató de engañar a la comunidad de creyentes, pero realmente estaba tratando de engañar al Espíritu Santo. Y esa era la apreciación que tenían los apóstoles de la importancia del Espíritu Santo en su comunidad, y es la que nosotros deberíamos tener. O sea, fíjense el versículo 4. Pedro le dice, con toda sinceridad, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de que estaba vendida, ¿no estaba bajo tu poder el dinero? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No mentiste a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. O sea, Pedro le está explicando, mira, Ananías, no tenías la obligación de vender tu propiedad, era tuya. Nadie te la estaba exigiendo, ni Dios te la pidió como diezmo o ofrenda, tampoco nosotros. Y la vendiste. Pero una vez que la vendiste, tú pudiste haber decidido darlo todo, dar el 70%, dar el 50%, dar el 10%, el 5% o nada. Era tu decisión. Pero tu decisión fue engañar a Dios y mentirle.
Primero, Pedro le dijo en el versículo 3 que él le mintió al Espíritu Santo. Y aquí en el 4 le dice que le mintió a Dios. Entonces, ¿a quién le mintió? Pues a Dios. El Espíritu Santo es Dios también. O sea, nosotros creemos no porque se nos ocurrió, sino porque la Biblia manifiesta que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este texto es claro. Pedro intercambia el Espíritu Santo con Dios porque para él y para nosotros el Espíritu Santo es Dios. Y en segundo, lo que vemos aquí es de que el problema nuevamente fue engañar a otros, pero ellos, o sea, imagínense, de por sí engañar a otros está mal, ¿no? Todos reconocemos eso, o sea, engañar es malo. Pero ellos tenían la intención de engañar a la comunidad, pero el problema es de que esa comunidad había sido creada ¿por quién? Por Dios. Había sido rescatada ¿por medio de quién? De Cristo. Y estaba siendo guiada por medio del Espíritu Santo. Así que engañar a la comunidad era engañar a Dios mismo, porque Dios había creado esa comunidad. O sea, ellos querían hacer de Dios un injusto y un embustero. O sea, como si Dios dijera, al aceptar esa ofrenda, yo tolero el pecado, lo promuevo, lo alabo y le doy mi abrazo, y todo esto por medio de ¿quién? De mi iglesia. Así que Dios no iba, por supuesto, a hacer eso. No diría, pues que lo agarre, ¿no? O sea, dio algo del dinero. No, o sea, otra vez, el asunto no era el dinero. El asunto era la actitud de querer engañar al Espíritu Santo. Y como les digo, o sea, hemos hablado, recordemos que la autoridad de Dios no está radicada en individuos. O sea, ellos no intentaron engañar a los apóstoles. La autoridad de Dios está congregada en la iglesia. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea que querer engañar a 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús es en querer engañar ¿a quién? A Jesús mismo. Yo creo que a lo mejor vemos esto y diríamos, ay, pero ¿qué tan grave es el pecado, no? O sea, sí, hicieron un pecado, pero pues fue chiquito, o sea, no mataron a nadie, no le robaron a nadie, solamente pues mintieron un poquito. O sea, ¿qué tan grave puede ser el pecado? Podríamos pensar que Dios es sentido demasiado, ¿no? Que ay, Dios se siente bien fácil. O sea, con poquito Dios ya siente que lo están engañando. Yo les puedo decir una verdad, o sea, y es bíblica. Dios es santo y el pecado es tan poca cosa como la muerte de Jesús en la cruz. Así de poquito. Hagan ustedes la balanza. O sea, yo puedo tomar muchos versículos y haríamos un resumen enorme de la santidad de Dios y la fealdad del pecado. Pero hay un evento que muestra gráficamente qué tan malo es el pecado, y ese evento es la cruz de Cristo. El pecado es tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir por nuestros pecados. El pecado es tan doloroso y asqueroso que Jesús tuvo temor y estrés extremo antes de ir a la cruz a morir por nuestros pecados. El pecado es tan sucio y tan repugnante que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de su mancha. O sea, el pecado es grave. Es como un dragón dormido que tiene veneno, no como una lagartija con la que podemos jugar como si nada pasara. Es grave. Claro, pecados son más graves en sus consecuencias que otros y en sus acciones que otros, pero el pecado es grave para Dios. ¿Qué pecado cometieron ellos aquí? Recordemos 3, engañar al Espíritu Santo. Quiero ser enfático de nuevo. El problema central aquí no es ni era la ofrenda, ¿ok? No podemos aquí hacer una aplicación de que, ¿ya vieron? Si no ofrendamos, cuidado. O sea, no, la cuestión aquí era que ellos estaban engañando a Dios. Versículo 5, el juicio, fíjense. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. O sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. O sea, Pedro no lo mató. No es como que Pedro lo vio con tanta ira que Ananías se asustó y le dio un infarto. O sea, no. Dios ejecutó su juicio, y cuando Ananías escuchó la gravedad de su pecado, el Espíritu Santo le quitó la vida. Por supuesto, todos tuvieron temor. O sea, hasta nosotros tuviéramos temor si estuviéramos ahí. Dice el versículo 6 que entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Pues los jóvenes porque eran más fuertes, yo creo, ¿no? Los más prácticos ahí para hacer el asunto de cavar una tumba. Y bueno, en ese tiempo también se acostumbraba a las tumbas en piedras o como en cuevas. Lo que sea, ellos se encargaron de eso. ¿Por qué lo hicieron tan rápido? En Palestina históricamente, cuando alguien moría, se le enterraba el mismo día por el calor. O sea, no había métodos de refrigeración como los nuestros o algo por el estilo. Entonces ellos se acostumbraban a enterrar rápido a las personas. Y vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Versículo 7. Como 3 horas después de esto, entró su mujer, su esposa de Ananías. Y no sabiendo lo que había sucedido, Pedro le preguntó, dime,
¿vendieron el terreno en tal precio? Y ella, ¿qué dijo? Sí, ese fue el precio. Pedro, bueno, Dios realmente le otorgó aquí la oportunidad de decir la verdad. Le preguntó algo como, oye, el terreno que vendieron y que ofrendaron en totalidad con tu esposo aquí en la iglesia, lo vendieron en 50,000 pesos, ¿verdad? Ella pudo haber dicho en ese momento, no, la verdad no, o sea, nos costó 60,000 y agarramos 10,000, y se hubiera arrepentido, pero ella consintió en la mentira y dijo, sí, en tanto, en 50,000 lo vendimos. Entonces Pedro, versículo 9, le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo? O sea, yo quiero que se imaginen aquí a Pedro hablando con un corazón de pastor, no como un juez con, ¿por qué os pusieron? Sino, oye, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán a ti también. Y al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta, y entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. O sea, Pedro no la mató otra vez. Él anunció simplemente el juicio de Dios. No fue él quien los mató. Y los cansados jóvenes que acababan de tardar 3 horas en enterrar a alguien, llegaron para encontrarse con que otra persona había fallecido y tendrían que gastar probablemente otras 3 horas. Y surgen varias preguntas aquí. ¿Por qué no se les dio la oportunidad de arrepentirse y no morir? ¿Verdad? Podría decir uno, oye, pero ¿por qué no los confrontaron y luego les dijeron arrepiéntete? Primero, por su condición y conocimiento. Recordemos que por así decirlo, es el primer pecado de la nueva comunidad salvada por Jesús. No era cualquier cosa. Ananías es un nombre judío y se cree muy probablemente que era judío. Los judíos, Pablo lo dice en Romanos, tienen un privilegio previo al evangelio en el sentido de que ellos ya conocían la ley de Dios y conocían cómo Dios había sido bueno, pero también cuando en su desobediencia conocían cómo Dios había sido severo con ellos. Así que ese es un factor importante aquí. Algunas personas han cuestionado si ellos eran cristianos o no, ¿verdad? Como que, a ver, ¿y realmente eran Ananías y Zafira cristianos? En mi opinión, sí lo son, puesto que de nada serviría este texto como una advertencia para nosotros y sería fácil decir, ¿eso no aplica a nosotros? O sea, eso es para los que no son cristianos y quieren engañar a Dios. Nosotros jamás podríamos caer en un pecado como ese. Dice que la iglesia se llenó de temor, porque ellos, o sea, tú te llenas de temor cuando ves algo porque sientes que te podría a ti también en algún momento pasar. Sé que aquí van a decir, híjole, ahorita vamos a ir aclarando el punto. Yo lo consulté con 4 comentaristas y al menos 3 teólogos, yo no soy, expertos dicen que seguramente sí eran cristianos. Y el cuarto decía que no podía decir que no. Entonces todos estamos más a favor de que sí eran cristianos. O sea, el texto, fíjense, muestra que ellos eran parte de la comunidad. Seguramente estaban bautizados. Y al menos tenían algo que ver con el Espíritu Santo porque le mintieron y les costó eso. Los líderes religiosos también perseguían a la iglesia, ¿verdad? Querían destruirla, pero ¿por qué el Espíritu Santo no nos mató? Podría uno decir, pues el Espíritu Santo, si ya estamos en esto de que los pecadores se mueren, pues que mate a todos los enemigos de la iglesia y asunto resuelto, ¿no? Se acabó la oposición. Pero esto es importante porque nos sirve como un ejemplo de advertencia. Ejemplo y advertencia. O sea, la gracia de Dios es la marca que distingue nuestra nueva relación con Él, ¿sí? Su gracia, su misericordia. O sea, a través de Jesús somos limpios de todos nuestros pecados y Él nos da la capacidad de acercarnos a Dios sin un gramo de vergüenza, ¿ok? Usted y yo nos podemos acercar a Dios sin temor de nuestro pecado porque nos acercamos por medio de Jesús y Él nos recibe como sus hijos. O sea, estos privilegios nos deben motivar no para pecar más, sino para tomar esas promesas, limpiarnos de nuestros pecados y entonces querer vivir para Él. O sea, su misericordia no es un pretexto para pecar a diestra y siniestra. Como el gran amor de un cónyuge por otro no es el pretexto para que el otro le engañe con quien se cruce y le diga, no, tú me amas tanto que tienes que perdonarme. Tienes la obligación de perdonarme y de estar bien conmigo, no importa lo que yo haga. Es lógico que no funciona así. De igual manera con Dios, es lógico que no funciona así. O sea, Dios es como si nos dijera esto: yo te amo pecador como eres, pero te amo tanto como para dejarte pecador como estás. Yo te quiero cambiar. Quiero que una nueva vida sea lo que distinga a tu diario caminar. O sea, no podemos olvidar las advertencias de Dios. En la Biblia son claras. Nuevo Testamento, ¿ok? Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda, es decir, por sucia, la sangre del pacto
en la cual fue santificado e hiciera afrenta, lucha al Espíritu de gracia. O sea, imagínense, si Jesús derramó su sangre por nosotros y nosotros la tenemos, su sangre que nos purifica como algo sucio, inmundo y que no vale para nada, estamos en peligro grave, ¿no? Estamos en un grave peligro. O sea, si algún creyente o alguien que dice ser creyente toma en poco esta nueva vida y toma la sangre de Jesús como poco, como si su sacrificio no tuviera un poder real para cambiarnos, corre un gran peligro. Vivir en pecado constante y deliberado tiene que llevarnos a todos a hacer la pregunta. Primero, ¿estoy realmente en Jesús? Y segundo, si estoy realmente en Jesús, ¿estoy apropiándome de sus promesas? ¿Estoy apropiándome del Espíritu Santo que Él me entregó para que yo pueda vivir una nueva vida, para que yo pueda odiar este pecado y pueda vivir de una manera distinta? ¿Eran salvos? ¿Eran cristianos? ¿Se fueron al cielo? Yo sé que aquí pueden surgir muchas preguntas. F.F. Bruce tiene una respuesta genial. Fíjense, la mejor respuesta a este tipo de preguntas es la siguiente. Es la que Dios inscribió en 2 Timoteo 19. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, solo Dios conoce a los que son suyos. Yo no sé qué les pasó. Yo no soy quien, ni nadie es quien para decir se fueron al cielo o al infierno. Solo Dios es juez. Pero también ese texto dice, y que todo aquel que invoque el nombre del Señor se aparte de el pecado. Dios es quien nos conoce, pero quien dice conocer a Dios, ¿qué tiene que hacer? Apartarse del pecado. Así de sencillo. Dice que entonces vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que escucharon estas cosas. Es la primera vez que se menciona en todo el libro de Hechos la palabra iglesia. Dios quería mostrarle a su iglesia esto, que Él está entre nosotros, que Él va a crear una vida en comunidad, una vida nueva como jamás se ha visto en esta tierra. 3, pero que también Dios desea que esa comunidad sea santa y que se entregue totalmente para Él. Y aquí vamos a ir aclarando para darles esperanza también con esto. Recordemos que hay particularidades del libro de Hechos que no son reglas o leyes en la vida de la iglesia. Se me hace curioso porque mucha gente quiere que haya otro Pentecostés, ¿no? Otro Hechos 2. Que otra vez venga un viento, que haya fuego sobre las personas en sus cabezas y todos hablemos en lenguas y haya como que otra vez otro Pentecostés. Mucha gente a veces dice, queremos otro Pentecostés, pero yo he escuchado a muy pocas personas decir, queremos otro Hechos 5 aquí entre nosotros y que se mueran los pecadores, híjole. Entonces ahí hay un principio que podemos ver, hay cosas que pasan en el libro de Hechos que no son necesariamente reglas de la comunidad. O sea, que hubo un Pentecostés no significa que cada domingo o cada tanto tiempo va a haber otro Pentecostés. Ya hubo uno. Fue un momento particular de la iglesia para mostrar que el Espíritu Santo había descendido. Y aquí igual, que esto haya pasado no significa que siempre va a haber gente muriendo en la iglesia cada vez que de ofrenda, ¿no? O sea, imagínense. Y por eso es importante ver esto, porque con esto no estoy queriendo restar todo y decir, no, olvídense todo lo que dije, sino puntualizar la advertencia de que el buen juez por su propia casa empieza. Y el buen cristiano primero se examina a sí mismo. Así que tampoco esperemos o tengamos miedo cuando vayamos a dar ofrenda de que, híjole, yo dije que iba a dar 500. Yo dije que iba a dar 500. Pero por X o Y gasté 50 en algo y solo traigo 450. Entonces le robé a Dios 50 de los 500 que dije que le iba a dar. No, o sea, no vamos a morir. Y aquí es donde quiero darles esta conclusión. O sea, la santidad de Dios, esas advertencias claras de que no vivamos en pecado, no son para que nos aflijamos y vivamos con terror, sino para que tengamos precaución y vivamos como Dios manda que vivamos. O sea, Dios más allá de nuestra perfección quiere nuestra sinceridad. O sea, recuerden, el problema de Ananías y Zafira no fue que habían pecado nada más así, o sea, de que, dieron en pecado, no. El problema fue su actitud de engañar. Dios no se sorprende cuando pecamos, no es como que pequemos y Dios, Espíritu Santo, encárgate, ¿no? O sea, no va por ahí. Dios quiere nuestra sinceridad, que si estamos pecando podamos ir con todo mi corazón y decirle, Dios, tú me conoces, yo no puedo pretender ante ti, estoy pecando, necesito tu ayuda, necesito odiar este pecado, necesito cambiar. Dios quiere que cuando vengamos a la iglesia no seamos como Ananías y Zafira, en el sentido que digamos, miren todos, yo nunca peco, hermanos, o sea, Jorge, pecaste, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, yo soy santo. Eso es fingir, eso es engañar a Dios y a la comunidad que Él creó. Dios, al contrario, cree que reconozcamos en la comunidad
que, ¿sabes? Yo soy un pecador todavía. Se los digo así, a micrófono abierto. Yo soy un pecador todavía. Tengo muchas deficiencias en mi carácter. Dios sigue trabajando con mi vida. Pero por eso reconozco mi necesidad de Él y de ustedes como el cuerpo de Cristo para que yo siga creciendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ananías ocultó y quiso engañar. Nosotros no debemos hacer eso, sino ver la santidad de Dios como una esperanza. Hebreos 9:14. Fíjense. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, podrá purificar nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Ese versículo me encanta. O sea, la sangre de Cristo tiene tanto poder que usted y yo en medio del pecado podemos tomarla, tomar su sacrificio, tomar su muerte y decir, yo no tengo que seguir viviendo así. Yo no tengo que seguir viviendo en el pecado. Sí, pequé, pero la sangre de Cristo tiene tanto poder para purificarme que si yo me aferro a ella con mi fe, que si yo vengo a Dios con mi esperanza diciéndole, Señor, te necesito, ¿saben qué Dios va a hacer? Nos va a conceder su gracia y su misericordia. O sea, vengamos, dice Hebreos 4, ante el trono de la gracia para la ayuda en el momento oportuno cuando la necesitemos. Si usted y yo ocupamos ayuda, estamos en pecado, no nos sintamos excluidos de la gracia de Dios. Al contrario, corramos a la gracia de Dios.